El objetivo de esta presentación es lograr identificar los segmentos broncopulmonares en los cortes axiales de tomografía computada. En primer lugar, vamos a reconocer un corte sagital del pulmón derecho con sus referencias es superior, inferior, anterior y posterior, y un esquema tridimensional señalando también los segmentos en colores en una vista anterior del pulmón derecho y en una vista lateral del mismo pulmón. Todas estas imágenes las vamos a usar de referencias para localizarnos en el corte axial. También vamos a reconocer la cisura mayor y la cisura menor que nos van a orientar en el corte. Este es el nivel de corte visto en los tres esquemas. Acá se presenta entonces el corte axial. Estamos viendo en una ventana de parénquima. Por eso se ve el contorno en blanco, porque en realidad la ventana de parénquima lo que hace es realzar solo el parénquima pulmonar. Y en este caso el corte atraviesa a nivel del segmento apical del lóbulo superior derecho, que es el S1. Continuamos con un corte más caudal al anterior. Lo señalamos entonces en el corte sagital y en los esquemas. Pasamos a la imagen axial de la tomografía computada y comenzamos reconociendo en el sector anterior al segmento 3, que corresponde al segmento anterior del lóbulo superior derecho, en el sector medio al segmento 1, que corresponde al volumen parcial del segmento apical del lóbulo superior derecho, y finalmente en el sector posterior podemos señalar al segmento 2, que corresponde al segmento posterior del lóbulo superior derecho. Continuamos con otro corte un poco más caudal. En este caso ya se puede identificar que atravesamos la cisura mayor. Por lo tanto, también vamos a tener componente del lóbulo inferior. Bueno, en lo que corresponde a los componentes del lóbulo superior, en el sector anterior señalamos al segmento 3, que corresponde al segmento anterior, y al segmento 2, que corresponde al segmento posterior del lóbulo superior derecho. Luego podemos identificar a la cisura mayor y por detrás al volumen parcial o la primera parte que se reconoce del segmento 6, que corresponde al segmento superior del lóbulo inferior derecho. En un corte más caudal podemos reconocer que de acuerdo al nivel de corte estamos atravesando al lóbulo superior, al lóbulo medio y al lóbulo inferior. Pasamos al corte axial, donde podemos señalar al segmento 3, que corresponde al anterior del lóbulo superior derecho. Después podemos señalar también la cisura menor, que tiene esta forma debido a que es paralela a las de rayos X, entonces se visualiza como áreas avasculares o hipodensas, y por dentro podemos señalar al segmento 4, que corresponde al segmento lateral del lóbulo medio. Luego podemos señalar a la cisura mayor y por detrás al segmento superior del lóbulo inferior derecho, que corresponde al 6. Seguimos en el último corte a nivel del pulmón derecho, y este atraviesa entonces lóbulo medio y lóbulo inferior. Correspondiente al lóbulo medio, en el sector anterior señalamos al segmento 5, que corresponde al segmento medial, y al segmento 4, que corresponde al segmento lateral. Luego señalamos a la cisura mayor y ahora podemos identificar los segmentos basales que corresponden al lóbulo inferior derecho. Entonces señalamos al segmento 7, que es el basal medial, al segmento 8, que es el basal anterior,
el segmento 9, que es el basal lateral, y el segmento 10, que es el basal posterior. Pasamos entonces al pulmón izquierdo, visualizado en forma sagital, donde podemos reconocer una sola cisura, que es la cisura mayor. En este nivel de corte se identifica el sector más apical. Este es el corte axial de tomografía computada y podemos señalar al segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, que corresponde al segmento 1 y 2. En este corte un poco más caudal ya comenzamos a visualizar también un sector del lóbulo inferior. Este es el corte axial y señalamos en el sector anterior al segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, que es el segmento 3, y al segmento ápico posterior, que corresponde al 1 y 2. Luego podemos señalar a la cisura mayor y por detrás lo que resta es segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, que corresponde al 6. En un corte más caudal que atraviesa entonces a los dos lóbulos, podemos señalar en el sector anterior al segmento anterior del lóbulo superior, que corresponde al 3. Luego comenzamos a visualizar al segmento lingular superior, que corresponde al 4. Y por último, al segmento ápico posterior, que corresponde al 1 y 2. Luego señalamos la cisura mayor y por detrás al sector superior del lóbulo inferior izquierdo, que corresponde al segmento superior, que es el 6. En un corte más caudal continuamos identificando al segmento anterior del lóbulo superior, que corresponde al 3, al segmento lingular superior, que corresponde al 4, y comenzamos a identificar al segmento lingular inferior, que corresponde al 5. Luego señalamos a la cisura mayor y por detrás al segmento basal anterior, que corresponde al 8, y al segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, que corresponde al 6. Pasamos al último corte del pulmón izquierdo, donde vamos a reconocer por parte del lóbulo superior en forma parcial al segmento 4, que es el lingular superior, y el segmento 5, que es el lingular inferior. Luego señalamos a la cisura mayor y por detrás a los segmentos basales del lóbulo inferior, que son el basal anterior, que es el 8, el basal medial, que es el 7, el basal lateral, que es el 9, y por último el basal posterior, que es el 10.